Dale, 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 dale. Vale, vale. ¡Ah, moño! Vamos a ver un videito. Y que me petes el oído, por favor. A ver. Escala 1. Preparen las palomitas, chavales. Es afrodisíaco. Andrés Escobar fue un futbolista colombiano que jugaba para la selección nacional de su país. Oh, Fue creo que asesinado esto sí por lo un sicario conozco. contratado para su muerte después del partido en el que marcó un gol en su propia meta en el Mundial 1994 Sí, esto fue feo. frente a Estados Unidos, dejando a Colombia fuera del torneo y se especula que había causado grandes pérdidas de dinero en apuestas a los Sí. crímenes organizados. No mames. ¡A la verga! El sonido. ¡Qué miedo! Aulax, gracias por suscribirte. Thank you. Hans Tafur desapareció un 22 de diciembre en el corregimiento. El niño había llegado al corregimiento de San Diego hace varios días para visitar a su abuela. El 22 de diciembre salió a jugar fútbol y rezar la novena al parque principal de la zona. Oh, Tras ser shit. reportado como desaparecido, las autoridades emprendieron la búsqueda del menor hasta que un miércoles su cuerpo fue hallado por un campesino en cercanías a la casa de su abuela. La primera hipótesis que se manejó, sin haber practicado una necropsia, era que el niño se había rodado por una ladera y hubiera caído a un caño. Pero pronto se conocerían las trágicas razones de su muerte. Oh, shit. Al niño le arrebataron la vida y fue abusado sexualmente. No, what the Los responsables fuck? de este atroz suceso fueron capturados. Los dos hombres fueron identificados como Albeiro Galvis Betancourt y Hernán Betancourt López, y aparentemente eran viejos conocidos de la familia del niño. Holy shit, man. Se involucró a un menor de apenas 11 años, quien fue engañado por integrantes de las desmovilizadas FARC, para que llevara un paquete a la estación de policía de El Charco, Nariño, el 25 de marzo de 2010. Mientras el niño transitaba por el lugar, el artefacto explotó provocando su muerte y heridas a varios agentes. Eran las 4:30 de la tarde, cuando una fuerte explosión provocó daños en la estación de policía y la muerte en el acto del joven estudiante, quien era conocido por realizar mandados y labores de campo en el municipio. La bomba fue ubicada en una maleta y fue detonada a través de un celular por guerrilleros del Frente 29 de las FARC. Ya me dio miedo. Espera, y estamos en la primera parte. Recién estamos en la primera parte. Pero, ¿qué cosas han pasado en Colombia y por qué no me había enterado de nada? Oh, what the fuck. Gracias, Max, por los 100 bits. Si me hace caso a mi cookies, entonces si mi cookies es dominante o sumisa. Dominante. Una campesina boyacense a quien le fue colocado un collar bomba, como método para obligarle a pagar 15 millones de pesos como pago de una extorsión. Por varias horas las autoridades colombianas intentaron ¿Esto fue acá? desactivar el artefacto, pero finalmente Cortés, así como Jairo López, un técnico en explosivos que intentó auxiliarla, fallecieron como resultado de la explosión. Otros expertos de la Policía Nacional Civil están por llegar al lugar. Al menos 7 personas murieron calcinadas y más de 40 Oh, resultaron esto gravemente fue re heridas al fuerte. incendiarse un camión cisterna cargado de gasolina que se volcó en la carretera entre Eso las fue re ciudades fuerte. colombianas de Barranquilla y Santa Eso fue Marta, horrible. informaron las autoridades. El estallido ocurrió mientras decenas de personas saqueaban el vehículo que se había volcado en una región empobrecida del Caribe colombiano. Durante el accidente, grupos de pobladores se abalanzaron Oh, Por eso Pepe, recomiendo que no Pepe. inicie sesión en ningún lado que no sea Twitch. Truers. Era bait. ¿Era bait? A ver. ¡Tamare! No tan fuertes, pero hay veces que sí pasan cosas súper fuertes que yo no sobre el vehículo accidentado para extraer combustible para su reventa, cuando explotó.
mientras otros corrían por la vía pidiendo auxilio. Está ayudando a sacarnos. Universidad Dentro Libre de la de Universidad Barranquilla. Libre de Barranquilla. A 10 indigentes le arrebataron la vida a balazos y golpes para poder usar sus cuerpos dentro de la Facultad de Medicina y, supuestamente, comerciar con órganos. Según los registros de la Bullshit. época, en la madrugada de ese fin de semana, uno de los habitantes de calle, identificado como Omar Enrique Hernández López, recorría las afueras de la Universidad Libre recogiendo basura y cartones para... Sí, huevón. El güey, El güey donó gracias. $1. No manches que turbio lo que Está ves. bien turbio. Luego, revenderlos cuando fue invitado por el celador bitch, que estaba what de the turno en ese fuck. momento, para que recogiera Buenas. unos papeles viejos dentro de la institución. El reciclador aceptó la invitación y cuando estaba dentro de las instalaciones recibió un golpe en la cabeza, el cual tenía la intención de acabar con su vida. Al recuperar la conciencia dentro del anfiteatro, what the Hernández logró fuck. escapar y corrió hasta la estación de policía más cercana. Al llegar los uniformados no creyeron en su historia, pero debido a la insistencia del reciclador y las heridas visibles decidieron ir hasta las instalaciones a revisar lo que estaba ocurriendo. Ya en la universidad, los celadores nerviosos les negaron la entrada a los policías, lo que despertó la sospecha de estos. What the Tras varios fuck. minutos y la llegada de más agentes, permitió que los guardias de seguridad cedieron a la ¡Qué presión y los turbio! dejaran entrar al anfiteatro. No. Aquí qué están los otros turbio. cuerpos, gritó Hernández a la policía. ¿Qué? Oh, bitch, what the fuck? Es un montón. El güey donó $1. Que miedito me Gracias. voy a ver en mi cookies V. Ok, gracias. Ay, shit. Oye, está muy fuerte, what the fuck. El monstruo de los Andes. Se decía que quería arrebatarles la inocencia a sus víctimas, así como le había sucedido a él, cuya vida estuvo marcada por el sexo, los abusos y la violencia. Confesiones se recoge que el delincuente se justificaba diciendo: perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. A los 9 años fue expulsado de su casa cuando su madre lo sorprendió manteniendo relaciones sexuales con una de sus hermanas. ¡No! Antes de que su madre lo sacara de la casa, le Era habría norteño. quemado las plantas de los pies con una vela. Desde entonces vivió en las calles de Bogotá en donde fue abusado. En 1969 cometió un delito de robo de accesorios que lo llevó a la cárcel donde nuevamente fue abusado por 3 reclusos. En ¡Verga! 1978 salió de la cárcel y viajó al Perú donde secuestró y abusó en Ayacucho a al menos 100 niñas. Allí un ¡No! grupo de indígenas lo capturó y entregó a la... Holy shit. las autoridades judiciales. El gobierno del Perú lo deportó al Ecuador, hasta que un día, caminaba tranquilo buscando a su próxima víctima en un supermercado de Ambato. Puso sus ojos en una niña de 12 años, ¡No! la cogió en sus brazos y salió corriendo del lugar. Los gritos de la madre alertaron a los clientes y a los trabajadores. Justo cuando estaba cojones? jugando con la menor, fue atrapado y entregado a las autoridades. ¡Qué Este hombre había cometido 100 enfermo! asesinatos en Perú, 100 en Ecuador y 100 en Colombia. 100, espera, 100. Perú, Colombia. Holy shit. Fue enviado a un reclusorio psiquiátrico, tras años después dado por sano, fue liberado por las autoridades. Es muchísimo, weón. Es un vergo. Es un montonazo. Mats, gracias por suscribirte. Ahora sí, hola a Semi. ¡Hola! Haz los anuncios en mi cookies. Y- Para que días después, el monstruo de los Andes haya desaparecido. Qué maldito asco, weón. Qué puto asco, weón. Apodado el monstruo de los Cañaruzales por secuestrar niños. De los Manuel Cañaru- Octavio ¿Qué Bermúdez les fue pasa detenido con en los 2003 por las niños? autoridades, tras recibir los detalles específicos del paradero del asesino, y de la forma en cómo operaba. Sus víctimas eran niños de extracción humilde entre 9 y 14 años. Reconoció que le arrebató la vida a 21 menores, de los cuales hallaron ¿Por qué? 17.
6 de ellos sin identificar. Era vendedor de helados y confesó que regalaba entre 10.000 y 15.000 pesos a las víctimas para engañarlas. Manuel No. Octavio Bermúdez seleccionaba a sus víctimas, niños entre 6 y 12 años, de origen humilde, aprovechando su condición nómada. Estos niños de condición humilde eran trabajadores de la calle, y Bermúdez les ofrecía un trabajo. Pero no mames. A huevo 2 meses F por los niños XD. Gracias por los 2 mesecitos, papu. Tras entablar conversación y confianza, los iba conduciendo hacia parajes inhóspitos, entre latifundios de caña hacia las afueras de los cascos urbanos. Solos e indefensos, eran Pobrecitos, sometidos huevón. fácilmente por el tipo, quien los ataba de pies y manos, para luego aplicarles un anestésico local que contribuía a adormecerlos, inmovilizarlos y, tras abusar de ellos, los estrangulaba con un cordel. What the fuck? ¿Qué es un cordel? Un cordel. Holy, no. Conocido como la bestia o el monstruo de Génova, habría asesinado más de 170 menores, aunque él mismo confesó quitarle la vida a más de 200 personas. Nació el 25 de enero de 1957 en el municipio de Génova. ¿Por qué hay gente tan enferma en Colombia? ¿Qué cojones? ¿Quién? Quindío, Colombia. Fue el mayor de 8 hijos de un matrimonio de clase media. Su infancia estuvo marcada por el abuso y la violencia. Fue abusado a los 13 años por una persona cercana a su familia. Su familia se vio obligada a desplazarse debido a los enfrentamientos entre la naciente guerrilla colombiana y el ejército. A los 14 años de edad, intentó abusar a un niño de 5 años, acto por el que fue echado de su casa en 1973, nuevamente intentó abusar de otro menor, esta vez en una estación de tren en Bogotá. Con el paso del tiempo, desarrolló trastornos sociales y psicológicos, además de una adicción al alcohol. A inicios de la década de los 80, empezó a acercarse a niños para abusar de ellos. Entre la década de los 80 y 90, Luis Alfredo Garavito le arrebató la vida a 172 niños. Según declaró a la policía, en aquel entonces, sus víctimas eran abusadas y luego sometidas a sesiones de tortura, que al final terminaban por unas heridas punzantes en el pecho o abdomen. ¡Qué desgraciado! Oh, Dios mío, qué hijo de... Así, gracias. Hay gente así en todo el mundo y así como hay quienes What son the arrestados, hay fuck? quienes son más listos y nunca no son atrapados. Ay, no. ¿Realmente crees que haya gente que nunca haya sido atrapada? Qué miedo. Qué miedo, en verdad. Qué mal rollo, sí. También hay muy turbios Holy en México, shit. la verdad sí está raro. Hay peores. Holy shit, man. Es que apenas vamos por la escala 4, madre mía. Una mañana de sábado, como cualquier otra, de una manera inesperada, poco a poco los niños comenzaron a caer al suelo manifestando un dolor enorme en su estómago, presentaron convulsiones y Oh, desmayos. sí, esta historia me la sé. Mientras que los padres de familia no entendían qué era lo que estaba sucediendo. Todo fue confusión y preocupación. De esta manera poco a poco se empezaron a ver los estragos de uno de los envenenamientos más grandes en la historia. El sábado 25 de noviembre de 1967, en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá, se registró un hecho sin precedentes en el país. Aunque la cifra no es exacta, se dice que aproximadamente hubo 100 fallecidos, en su gran mayoría niños, por un envenenamiento masivo, mientras que más de 500 personas fueron intoxicadas. La tragedia inició cuando una botella de Folidol se rompió y esparció su contenido sobre varios bultos de harina, que eran transportados en un camión desde Bogotá.
Folidol era el nombre comercial del paratión, un insecticida organofosforado de muy alta toxicidad que solía ser usado para controlar plagas. La harina fue usada para hacer pan. El pan fue comprado por diversas familias para el desayuno de los niños que ese día asistían a varias ceremonias de clausura escolar. Los primeros indicios de una intoxicación los presentaron varios de los menores que iban a dichas ceremonias poco desrespiados. ¡Holy shit! El vuelo 203 de Avianca fue el viaje de un avión que fue víctima de un ataque. Se pensó que era un accidente, pero se concluyó que fue por una bomba. Sus víctimas aseguran que fue un atentado del cartel de Medellín. El atentado iba dirigido para César Gaviria, candidato presidencial, Sí. pero este no tomó el vuelo, después de haber despegado del aeropuerto El Dorado de Bogotá con destino a Cali. El atentado tuvo un saldo trágico de 110 personas muertas. ¡No! 6 de ellos conformaban la tripulación de la nave, 101 eran pasajeros y 3 personas perecieron en tierra. ¡Qué triste, weón! ¡Holy shit! Salvó de la muerte el presidente realmente. La tragedia de Armero fue un desastre natural producto de la erupción De del Armero. volcán Nevado del Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985. La erupción tomó por sorpresa a los poblados cercanos, a pesar de que el gobierno había recibido advertencias por parte de múltiples organismos vulcanológicos desde la aparición de los primeros indicios de actividad volcánica. Los flujos creo que lo piroclásticos conozco emitidos por el también. cráter del volcán fundieron cerca del Fue hace- 10% del glaciar de la ¿en qué año montaña, fue? haciendo que se convierta en agua, enviando 4 lahares llenos de tierra y escombros, productos de Hostia. la actividad volcánica. Los lahares aumentaron su velocidad en los barrancos cercanos. La población de Armero, ubicada a poco menos de 50 kilómetros del volcán, fue 1985. golpeada por Shit. dichos lahares, muriendo más de 20.000 de sus 29.000 habitantes. También se hizo conocido una niña colombiana de 13 años que murió por la reducción de la erupción del volcán. Adquirió Verga. reconocimiento mundial al estar 3 días Sí. atrapada entre el lodo y restos de Sí. su propia casa, Yo vi esa mientras las yo vi- cámaras yo de vi ese televisión caso, transmitían weón. incesantemente sus últimas horas de vida. Pobrecita, weón. Si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. ¡Puta! Al no poder ser sacada de los escombros, murió, probablemente como resultado de la gangrena o hipotermia. Una amiga se llama Omaria en honor a esa niña. Ok, esto me...